Proteínas. Las proteínas son un grupo de compuestos químicos orgánicos que comprende sustancias de alto peso molecular que pueden descomponerse en componentes más simples llamados aminoácidos. Junto con los hidratos de carbono, los lípidos y las vitaminas, las proteínas son uno de los constituyentes fundamentales de la materia viva. Algunos ejemplos de proteínas son queratina, hemoglobina, miosina, gamma-globulina, colágeno, trombina y citocromo C. A continuación veremos el documental completo. La científica diversidad de la vida depende de las instrucciones genéticas contenidas en el ADN. Pero aunque el ADN contenga los planos de la naturaleza, otro conjunto de moléculas debe ejecutarlos. Con frecuencia se dice que el ADN es el patrón de la vida, y usando esa misma metáfora, a mí me gusta pensar que quizás las proteínas son los ladrillos y el mortero de una casa. De hecho, la mayor parte de las cosas que se hacen en la casa, que conocemos como la célula, se realizan por las proteínas. Con el tiempo, la vida ha producido una sorprendente variedad de organismos. Sin embargo, todos tienen algo en común. Cada célula viviente contiene el patrón de ADN que define sus distintas formas y funciones. El ADN contiene los diseños de la naturaleza, pero dependemos de las proteínas para que estos diseños cobren vida. Se puede entender completamente el genoma, que podría tener cada nucleótido del genoma almacenado en un computador. Pero no se podría hacer una célula porque hay que tener proteínas que hagan algo en el ADN para que la vida continúe. Así que, en ese sentido, son el corazón mismo de la vida. Las proteínas desarrollan o influyen cada función importante de la vida. Las proteínas estructurales construyen tejido. Las enzimas regulan el metabolismo. Las hormonas ayudan a coordinar la función de los órganos. El Dr. James Lake se encuentra estudiando la forma en que las diferentes especies traducen la información del ADN en proteínas vivificantes. En todos los organismos, el proceso comienza con la transcripción del código genético. Toda la información genética de la célula está contenida en el ADN. El problema es que el ADN es una molécula valiosa. Debe ser copiada para que no nos arriesguemos a afectar la copia maestra. La célula transcribe los diseños genéticos para cada proteína a partir de filamentos de ADN en moléculas especiales de ARN. Una enzima despliega un segmento de ADN creando espacio para sus nucleótidos complementarios de ARN. Tanto los nucleótidos de ADN como los de ARN contienen un azúcar, un fosfato y una base. Pero en ARN, el azúcar es ribosa y una de las 4 bases es reemplazada por uracilo. Las bases expuestas del filamento de ADN sirven como modelo para la construcción de mensajeros o ARNM. En otros filamentos, la célula produce transferencias o ARNT y ribosoma o ARNR. En su forma final, estas moléculas desempeñan un papel vital en la síntesis de proteínas. Todos los organismos vivientes utilizan el mensajero ARN para transferir la información contenida en sus genes. Esto se aplica incluso para las bacterias procariotes, que viven en los extremos más exóticos de la naturaleza. En un grupo en particular, que llamamos los eocitos, que son un grupo de bacterias extremadamente termofílicas, que comúnmente comen azufre, respiran hidrógeno y pueden vivir a temperaturas de ebullición, son tan inusuales que mi esposa las llama machocitos, pero nos indican cosas, como ser el origen de los eucariotes. Las células eucariotes de los organismos complejos adquieren muchas formas y producen una gama colosal de diferentes proteínas. Las células procariotes, que conocemos como bacterias, necesitan menor cantidad de proteínas para proseguir su estilo de vida más simple.
Aunque son ampliamente distintas en cuanto a forma y función, ambas usan el mismo reparto de actores en el escenario final de la síntesis de proteínas, llamado traducción. La traducción comienza con la unión de un ARN mensajero con una pequeña subunidad de un ribosoma, la mesa de trabajo de la célula para el ensamblaje de proteínas. Una vez posicionado correctamente, el ARN mensajero induce el acercamiento de ARNT, que porta el primer aminoácido. El ARNT solo se une si sus 3 nucleótidos coinciden exactamente con los 3 primeros nucleótidos de revestimiento del filamento de ARNM. Ahora se une al grupo una gran subunidad de ribosoma para formar un ribosoma funcional con 2 sitios de unión construidos con proteínas de ribosoma y ARNR. Pronto llega otro ARNT que coincide con los 3 siguientes nucleótidos del filamento. Con la ayuda del ribosoma y un poco de energía celular, los aminoácidos circundantes se unen. El primer aminoácido se separa de su taxi ARNN, dejando al ribosoma en búsqueda de otro aminoácido idéntico. El ribosoma se desplaza por el filamento de ARNM, lo cual expone al siguiente conjunto de nucleótidos que coinciden con los de otro ARNT. Con cada aminoácido la proteína sigue alargándose. A medida que crece, se dobla, adquiriendo la forma tridimensional tan crucial para su función. Cuando el proceso se ha completado, los fragmentos de ribosoma se separan, quedando libres para juntarse después. Con una legión de estas moléculas en operación, una simple célula puede producir cientos de proteínas cada segundo. Prácticamente todo lo que sucede en la célula lo hacen las proteínas. La traducción es el proceso de tomar los patrones genéticos y hacer proteínas. Ahora podemos leer el patrón de la vida contenido en el ADN. Mediante técnicas estandarizadas para aislar secuencias específicas de ADN, los científicos pueden traducir los códigos genéticos en modelos computacionales de las proteínas resultantes. Con este procedimiento, el Dr. Lake y su equipo han revelado que las células de los seres humanos y las de las bacterias pueden guardar más semejanza de lo que habíamos imaginado. En la investigación de nuestro laboratorio estamos estudiando varias moléculas. Una molécula llamada factor de alargamiento TU en las bacterias y factor de alargamiento alfa 1 en las eucariotes. Distintos nombres, pero la misma molécula. De hecho, cuando se mira la estructura tridimensional de esta molécula de las bacterias, casi se puede sobreponer esta molécula con la de la estructura eucariote. Así que están cumpliendo las mismas funciones y tienen las mismas estructuras. El hecho de que algunos procesos sean tan similares en las eucariotes y en las procariotes implica, por lo menos en mi opinión, que la naturaleza probablemente ha encontrado algún tipo de solución que funciona bastante bien. Puede que no sea la mejor forma de hacer las cosas, pero funciona bien. Y una vez que se encuentra una buena forma de hacer algo, la vida simplemente prosigue esa senda. Y ahora tenemos eucariotes, procariotes, todo haciendo síntesis de proteínas básicamente de la misma manera. Las proteínas desempeñan un papel crítico en el juego de la vida, ya sea en los músculos o en la sangre, sean enzimas o anticuerpos. Estas moléculas ejecutan el intrincado plan de juego de nuestro ADN. El cuerpo humano produce muchos miles de estas proteínas vivificantes a cada minuto, formando una vasta red bioquímica tan crucial que incluso un pequeño error puede producir resultados peligrosos. Christopher Nance es un meteorólogo que trabaja en televisión. Tiene una agenda muy ocupada con pronósticos a distancia y apariciones personales. Su energía oculta el hecho de que también padece un trastorno genético mortal, el cual ha amenazado su vida desde una edad muy temprana.
Escuché por casualidad cuando un médico le decía a mi mamá que debido a mi enfermedad probablemente no llegaría a la adolescencia. Después de eso, la verdad es que no hablé del tema con mi mamá durante un tiempo. Simplemente me metí en esta especie de depresión, en el sentido de que, bueno, como no voy a llegar a la adolescencia, entonces podemos descartar matrimonio, podemos descartar una carrera, hijos, qué sé yo, podríamos descartar muchas cosas. ¿Para qué estudiar o para qué ir al colegio? Los médicos encontraron el problema en la sangre de Christopher. Los glóbulos rojos normales producen hemoglobina A, una proteína que lleva el oxígeno por el cuerpo. Pero en miles de personas como Christopher, la molécula es diferente. Se comporta anormalmente, haciendo que los glóbulos se degeneren. Los doctores llaman a esta condición mal de la célula falciforme, y aún no se comprenden completamente los peligrosos síntomas. Queremos responder a la pregunta ¿qué provoca la obstrucción vascular de esta enfermedad? Y los cambios en la forma de la célula. Los cambios en las características de la membrana celular. Los cambios en las propiedades físicas de la célula. Porque esa es la característica clave en el proceso de la enfermedad. La flexibilidad de los glóbulos normales les permite comprimirse para pasar a través de los vasos sanguíneos más estrechos con facilidad. Pero los glóbulos falciformes son más rígidos, se rompen con facilidad y provocan obstrucciones, lo que es peligroso y doloroso. Imagínense que el cuerpo es como un alfilerero, pero en lugar de empujar el alfiler hacia el alfilero desde afuera, los alfileres están dentro, tratando de empujar hacia afuera. Y eso duelen los dedos, las articulaciones, el cuello, los pulmones. Uno respira hondo y, por Dios, es como si los alfileres se expandieran. El dolor de Christopher indica serios daños en los tejidos, lo cual puede acortar su vida. Los doctores remontan esto a un error en el código genético de Christopher para hacer la proteína hemoglobina. La persona nace con este defecto genético a nivel del ADN, el cual instruye a los glóbulos rojos a producir hemoglobina S en lugar de hemoglobina A. Debido a la secuencia de aminoácidos, la hemoglobina S experimenta un cambio relativo a la conformación, un cambio en su estructura. Los defectos genéticos se producen cuando cambia o muta la secuencia de nucleótidos. En el caso del mal de la célula falciforme, una base específica del código de hemoglobina cambia de timina a adenina. Entonces, las moléculas ARNM traducen este cambio mutacional a una proteína diferente, con una sola sustitución de aminoácidos, lo que tiene consecuencias devastadoras. Debido a este cambio, la hemoglobina S tiene la propiedad de polimerizarse en ciertas condiciones. Que se polimeriza quiere decir que forma una estructura cristalina. Y una estructura cristalina se asemeja a una paja, es decir, una estructura microtubular, en donde hay un centro hueco, a cuyo alrededor pueden haber sucesivos espirales de hemoglobina. Así se forma esta especie de larga paja, la cual se polimeriza en cristales de hemoglobina S y distorsiona la forma redonda bicóncava de los glóbulos rojos, que es muy flexible, creando una forma de media luna que es muy inflexible. Las investigaciones también indican que las células falciformes pueden estimular a otras células del cuerpo para que expresen una proteína pegajosa, lo cual agrava la condición. Esta enfermedad puede producir glóbulos sanguíneos rígidos y pegajosos, una combinación mortal. Tenemos esta población de células relativamente rígidas, pasando por el torrente sanguíneo, pasando por estos pequeñísimos vasos sanguíneos. Y si una quedase temporalmente atrapada en el proceso, las más rígidas no podrían pasar por una apertura que de repente se hace más angosta. Y, como lo estábamos viendo, es lo que pasa cuando un auto queda parado en una calle, por ejemplo, por un desperfecto, en la segunda pista, y la gente trata de adelantarlo, y cada vez se hace más y más difícil hacerlo. Y finalmente todo se hace más lento, hasta detenerse. En el cuerpo, estas obstrucciones vasculares pueden dañar órganos vitales en un periodo muy corto, lo que explica por qué este mal clama las vidas de los más pequeños. Al llegar a vivir más allá de la adolescencia, Christopher Nance
Ha superado las estadísticas, pero su vida no ha permanecido intacta. Bueno, ahora tengo más de 40, qué increíble, y me cuestiono sobre el daño que le he hecho a mi cuerpo. Sé que con los cientos de crisis que he sufrido le he causado un daño irreversible a mis pulmones, a mi corazón, a mi hígado. Ya no tengo vaso. Desapareció, como me lo describió un médico, que había sucedido durante una crisis que tuve. Lo único que puedo hacer es esperar que no dañe los órganos vitales que yo necesito. Pienso que la dedicación que tengo por los niños de escuela se relaciona en gran medida con el hecho de que el mal de las células falciformes es precisamente un exterminador de niños. Cuando uno se da cuenta de que hay niños que jamás van a desarrollar todo su potencial, que nunca van a saber lo que quieren ser cuando grandes, porque nunca van a ser adultos, uno siente que hay una gran injusticia en este mundo, y cada vez que uno ve injusticia, la primera reacción que tiene es: voy a corregirla. Christopher se ha dedicado a ayudar a los doctores a encontrar la cura para el mal de las células falciformes. Los medios para alterar el código genético que provoca la enfermedad siguen simplemente fuera de alcance. Nos gustaría instruir a los genes que ya tiene la persona para que no produzcan hemoglobina S, sino que alguna de las otras hemoglobinas, o poder darle a la persona algo que reemplace a la hemoglobina S. No es una tarea imposible, pero va a tener que pasar mucho tiempo antes de que sea factible. Un globo translúcido se transforma lentamente. Se está formando un moho de cieno. Este curioso organismo revela la forma en que las células controlan su producción de proteínas, lo cual podría dar un poco de luz al misterio de las enfermedades humanas como el cáncer. Desde los mohos hasta los mapaches, todos los organismos vivientes usan el mismo proceso para traducir la información genética de sus células. Sin embargo, distintas células producen distintas proteínas y responden a una variedad de mecanismos de control. Las complejas células eucariotes, que se encuentran tanto en los mohos de cieno como en los seres humanos, requieren una red de sistemas de control de interacción. Por otra parte, las procariotes emplean un mecanismo mucho más simple llamado operón, un grupo de genes relacionados y controlados por un interruptor de encendido y apagado. Una célula procariote responde a un sistema ambiental mucho más simple. Esencialmente necesita crecer y responder al alimento que haya en el ambiente. Los operones permiten que las células procariotes respondan a estos cambios relativamente simples del ambiente. En la mayoría de los casos, las células eucariotes son mucho más complejas, aunque tienen caminos relativamente simples que usan para el metabolismo. La mayor parte del complejo programa de desarrollo que hay en una célula eucariote es para permitir que se diferencie como un tipo de célula contra otra. A medida que se desarrollan los organismos complejos, sus células se especializan o se diferencian para desempeñar funciones específicas. Algunas llevan oxígeno, otras mueven miembros, otras almacenan grasas o envían impulsos nerviosos al cerebro. La diferenciación celular es el proceso mediante el cual una célula individual altera su programa de desarrollo. Por ejemplo, podríamos tener una célula precursora que luego se diferenciase posiblemente como un glóbulo blanco o un glóbulo rojo. El proceso mediante el cual se diferencia esta célula madre o célula precursora se consideraría como el proceso de diferenciación celular. El principal interés de investigación de mi laboratorio es entender el proceso general de diferenciación y entender qué tipo de mecanismos utilizan las células eucariotes para controlar la diferenciación. Cada célula viviente contiene todos los códigos genéticos necesarios para construir un organismo completo. Pero a medida que cada célula se diferencia, utiliza solo algunos de los genes para producir proteínas específicas. Estas proteínas dictan el destino de cada célula. Con el moho de cieno celular,
El doctor Richard Fertel espera poder explicar este complejo proceso conocido como expresión genética diferencial. La meta de entender la expresión genética diferencial es tratar de entender o elaborar los mecanismos reales, mediante los cuales se utiliza cada uno de estos genes en diversas células. Por ejemplo, sabemos que la hemoglobina o cadena de globina se expresan solo en los glóbulos rojos. Pero, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales estos genes se activan solo en los glóbulos rojos? ¿Y cuáles son los mecanismos que evitan la expresión de estos genes en otras células? Para entender la diferenciación, y por lo tanto para entender los procesos de diversas enfermedades, tenemos que poder entender cuántos genes del cuerpo humano están controlados. Entremos en el distiostelium, el moho celular del cieno. Este organismo puede contener las claves de la relación entre la diferenciación celular y la expresión de proteínas. Los científicos han identificado algunas señales bioquímicas internas que son análogas a las hormonas, desde hace mucho reconocidas como inductoras de la diferenciación en los animales. Pero su labor también ha develado la influencia de factores externos en el extraordinario ciclo de vida de estos organismos. Se sabe que en el distiostelium las señales ambientales, como la luz, pueden inducir la etapa final de diferenciación del organismo. De modo que en su estado natural el distiostelium habita en bosques deciduos y se alimenta de las bacterias de las hojas en descomposición. Después de agregarse y formar un organismo multicelular, forma una fase que se denomina baba migrante. Básicamente tiene el aspecto de un pequeño tubo de tabaco, el cual es capaz de migrar por el suelo del bosque. Entonces, cuando el organismo ve luz de arriba, cambia de esta baba migrante para formar el órgano maduro productor de esporas. Y la razón ambiental para todo esto es que si uno es un distiostelium, entonces no quiere formar un órgano maduro productor de esporas debajo de las hojas, ya que así no podría dispersar esporas. Tan extraño como parece, este organismo ofrece a los investigadores un valioso modelo que puede ayudar a revelar los caminos específicos de la expresión genética en los seres humanos. Al definir estos caminos en un sistema simple como un distiostelium, podemos retroceder y relacionar cómo se pueden alterar los caminos en las células mamíferas. Es decir, en qué forma una mutación particular de un gen en las células de un ser humano provoca una enfermedad, y por qué el gen que no ha mutado es perfectamente normal. El moho del cieno puede contener la clave para comprender los problemas de los seres humanos. Por ejemplo, cuando las células de distiostelium comienzan sus vidas como individuos en circulación independiente, contienen pequeñas cantidades de una proteína llamada NM23. Pero cuando las células individuales se juntan en un solo organismo, la concentración de NM23 aumenta de modo espectacular. Los científicos han observado concentraciones similares de NM23 en células cancerígenas humanas. En ciertos tipos de cáncer, el gen NM23 mostró ser potencialmente importante para mantener el estado metaestático, es decir, el estado en el cual ahora las células cancerígenas se mueven en una forma no regulada. En el distiostelium se identificó un gen similar, el cual ha demostrado estar implicado en el control de varios caminos que participan en la formación de agregación del distiostelium. La formación de agregación es la etapa en la cual una gran cantidad de células individuales de distiostelium, hasta 100.000, forman un solo organismo multicelular, que posteriormente experimenta diferenciación. El distiostelium puede estar forjando el camino para una comprensión importante acerca del letal comportamiento de las células cancerígenas. Más importante, este simple organismo aclara el crucial papel de las proteínas en el mundo viviente. La realidad es que los caminos son complejos. La diferenciación es compleja. Y si queremos entenderla, no basta con entender solamente cada camino individual, sino que debemos entender la forma en que se juntan estos caminos individuales para formar un solo organismo.
Hemos podido comparar las secuencias de proteínas que se hallan en las bacterias con las secuencias de proteínas de los animales y con las de los seres humanos y las de las plantas. Encontramos que hay secuencias comunes. En algunos casos puede haber un 50% de identidad entre los seres humanos y las bacterias. De modo que para toda la gente está quedando bastante claro que toda la vida está relacionada. Si miramos la proteína de la piel y la comparamos, por ejemplo, con la proteína de las uñas de los dedos de las manos, la diferencia son unas pocas moléculas de azufre. Y eso puede dar suavidad y flexibilidad, o puede dar dureza y claridad. En cierto modo es simple y sobrio, y por otra parte es increíblemente complejo. Todos los organismos vivientes dependen de las proteínas para sobrevivir. En su multitud de formas desarrollan el trabajo de la vida, aunque todos las producimos de la misma manera, desde la transcripción y la traducción de nuestros códigos genéticos. Estos complejos mecanismos ejecutan los intrincados planos de la naturaleza en el ciclo de la vida en curso. De filamentos de ADN en moléculas especiales de ARN. Una enzima despliega un segmento de ADN creando espacio para sus nucleótidos complementarios de ARN. Tanto los nucleótidos de ADN como los de ARN contienen un azúcar, un fosfato y una base. Pero en ARN el azúcar es ribosa y una de las 4 bases es reemplazada por uracilo. Las bases expuestas del filamento de ADN sirven como modelo para la construcción de mensajeros o ARNM. En otros filamentos, la célula produce transferencias o ARNT y ribosoma o ARNR. En su forma final, estas moléculas desempeñan un papel vital en la síntesis de proteínas. Todos los organismos vivientes utilizan el mensajero ARN para transferir la información contenida en sus genes. Nucleótido del genoma almacenado en un computador. Pero no se podría hacer una célula porque hay que tener proteínas que hagan algo en el ADN para que la vida continúe. Así que, en ese sentido, son el corazón mismo de la vida. Las proteínas desarrollan o influyen cada función importante de la vida. Las proteínas estructurales construyen tejido. Las enzimas regulan el metabolismo. Las hormonas ayudan a coordinar la función de los órganos. El Dr. James Lake se encuentra estudiando la forma en que las diferentes especies traducen la información del ADN en proteínas vivificantes. En todos los organismos, el proceso comienza con la transcripción del código genético. Toda la información genética de la célula está contenida en el ADN. El problema es que el ADN es una molécula valiosa. Debe ser copiada para que no nos arriesguemos a afectar la copia maestra. La célula transcribe los diseños genéticos para cada proteína a partir. Con frecuencia se dice que el ADN es el patrón de la vida, y usando esa misma metáfora, a mí me gusta pensar que quizás las proteínas son los ladrillos y el mortero de una casa. De hecho, la mayor parte de las cosas que se hacen en la casa, que conocemos como la célula, se realizan por las proteínas. Con el tiempo, la vida ha producido una sorprendente variedad de organismos. Sin embargo, todos tienen algo en común. Cada célula viviente contiene el patrón de ADN que define sus distintas formas y funciones. El ADN contiene los diseños de la naturaleza, pero dependemos de las proteínas para que estos diseños cobren vida. Se puede entender completamente el genoma que podría tener cada Proteínas. Las proteínas son un grupo de compuestos químicos orgánicos que comprende sustancias de alto peso molecular que pueden descomponerse en componentes más simples llamados aminoácidos.
Junto con los hidratos de carbono, los lípidos y las vitaminas, las proteínas son uno de los constituyentes fundamentales de la materia viva. Algunos ejemplos de proteínas son queratina, hemoglobina, miosina, gamma-globulina, colágeno, trombina y citocromo C. A continuación veremos el documental completo. La científica diversidad de la vida depende de las instrucciones genéticas contenidas en el ADN. Pero aunque el ADN contenga los planos de la naturaleza, otro conjunto de moléculas debe ejecutarlos. Esto se aplica incluso para las bacterias procariotes, que viven en los extremos más exóticos de la naturaleza. En un grupo en particular que llamamos los eocitos, que son un grupo de bacterias extremadamente termofílicas, que comúnmente comen azufre, respiran hidrógeno y pueden vivir a temperaturas de ebullición, son tan inusuales que mi esposa las llama machocitos, pero nos indican cosas, como ser el origen de los eucariotes. Las células eucariotes de los organismos complejos adquieren muchas formas y producen una gama colosal de diferentes proteínas. Las células procariotes, que conocemos como bacterias, necesitan menor cantidad de proteínas para proseguir su estilo de vida más simple. Aunque son ampliamente distintas en cuanto a forma y función, ambas usan el mismo reparto de actores en el escenario final de la síntesis de proteínas, llamado traducción. La traducción